Con su estreno en Netflix creo que es un buen momento para repasar la historia de No Game No Life, este anime que con el tiempo, más que desaparecer de la memoria de la gente, parece ser que solamente se está ganando más y más fans. Recuerdo que cuando se estrenó pues realmente sí llamó mucho la atención, pero no tanto como lo que podríamos decir en varios de los animes actuales. Y es que es muy divertido porque estamos hablando de un anime estrenado en el 2014. En esa época el término del isekai no estaba tan dominado como hoy en día. Digamos que existía, pero solamente cierto sector de gente conocía el término del isekai. Así que No Game No Life se veía más como un anime de aventuras o de fantasía, por decirlo de alguna forma. Lo que quiero decir con esto es que hasta cierto punto en esa época esa serie era pues algo novedoso, algo innovador, entre comillas. Animado por el estudio de Madhouse, conocidos por ser aquellos que hicieron la primera temporada de One Punch Man y la serie de Death Note, No Game No Life nos cuenta la historia de Sora y Shiro, dos hermanos que son muy buenos en los juegos, y con juegos me refiero a cualquier tipo de juegos, videojuegos, juegos de mesa, etcétera, 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 apuestas y todo lo que se les ocurra. La cuestión es que estos dos hermanos genios son demasiado buenos que, bueno, en el mundo real se empiezan a aburrir y realmente no tienen un sentido y un curso de la vida. O al menos así era hasta que una misteriosa entidad los contacta para retarlos a un juego de ajedrez, juego el cual ganan y con ello se ganan el derecho de ser transportados a un mundo de fantasía donde todo es dominado por juegos, y con todo me refiero a todo, política, dominios y demás cosas que se puedan discutir y cosas por el estilo. Llegados a este mundo se proponen como objetivo el derrotar a Dios, pero para ello deberán de derrotar y conseguir las piezas de especies que conviven en este mundo de fantasía, ya que resulta que la humanidad es solamente una de varias otras especies que existen en este mundo. Hablamos de monstruos como gente bestia, elfos y otras tantas cosas que se quedan ahí volando. Como mencionaba anteriormente, allá en el 2014 este tipo de premisas eran bastante novedosas, ya que el isekai digamos que no estaba tan sobreexplotado, o por así decirlo, no estaba tan presente en el mundo que pues estamos viendo hoy en día en el anime. Y es que en este tipo de series aún se esforzaban un poco por hacer una presentación de su mundo y el cómo los personajes llegaban a este, así como los objetivos y demás. Si se dan cuenta, en el isekai actual pues básicamente se trata de un personaje X y mundano que llega a este mundo de fantasía y resulta que es OP o resulta que tiene que hacer un camino por X o Y razón. En el caso de No Game No Life nos presenta la historia de dos personajes que son demasiado superpoderosos pero que ya lo eran de cierto modo en el mundo real, y que al llegar a este mundo de fantasía pues básicamente llegaron a un mundo en el que pues ellos se sienten más que identificados de que debieron haber nacido ahí en un primer lugar. No se siente esta forzadez de que bueno, nuestro personaje era un inútil en la vida real y ahora aquí es demasiado poderoso y todo el asunto. Claro que aquí pues medio se puede entender el asunto, ya que ellos eran demasiado buenos en los juegos, pero eran unos hikikomoris a más no poder. Es decir, no salían de casa, no hacían nada, eran unos vagos y todo lo demás. Sora y Shiro son bastante agradables, con todo y que tienen sus cosas medio incestuosas, que en realidad no es incesto porque hasta donde tengo entendido son como que hermanos pero no de sangre y ya saben, cosas japonesas para que las cosas no sean demasiado extrañas. A final de cuentas son bastante agradables con todo y que son personajes que no dejan de ser un una Mari Stu y un Gary Stu. Mari Su y Gary Stu. Entonces estamos hablando de pues básicamente un anime que lo que busca ante todo es entretenerte, como en el caso de otros de este tipo como podría ser Kakegurui, donde el personaje principal pues tiene todo dominado, siempre va a ganar, cosas de ese estilo, pero el cómo logra sus victorias es lo que te mantiene entretenido y todo el asunto. Pero la pregunta es que ya pasado este tiempo con esta revolución de isekais que ha habido recientemente, ¿No Game No Life se mantiene como una muy buena serie? A mi parecer la verdad es que sí, la verdad es que tiene una cantidad de creatividad bastante grande durante todos sus episodios, durante su mundo, en el diseño de personajes, las actitudes, el cómo se desenvuelven en los juegos y todo el asunto. Creo que a pesar del tiempo que ha transcurrido, se mantiene como una buena serie de fantasía. Quizás no tanto por encima de la media de otros isekais que hemos visto recientemente, pero creo que sigue manteniendo un estilo bastante único. Todo esto gracias al diseño de personajes, a la animación por parte de Madhouse y, como ya he mencionado, mucho de la personalidad de sus
sus protagonistas, así como que de varios de sus personajes secundarios, los cuales no tienen tanta presencia como uno quisiera que tuviese, pero siento que eso se debe más al hecho de que no deja de ser una serie limitada de 12 episodios, que no ha tenido continuación hasta el momento, más allá de una película que cuenta la precuela, bueno, que es una precuela de la historia que estamos presenciando en el anime. Aquellos que hayan visto la película sabrán que tuvo un doblaje hacia el español latinoamericano, que para los que no estén informados, pues básicamente se trató de, hasta donde he investigado, una especie de cooperación entre Argentina y Chile para pues que este proyecto saliese, y déjenme decirles que me parece bastante bien. La verdad es que con esto de que los doblajes de Crunchyroll y de Netflix, que la mayoría fuesen mexicanos, no es que no me guste el doblaje mexicano, digo, soy mexicano y me gusta mucho, pero la verdad es que siento que ese tipo de monopolización, porque a final de cuentas no deja de ser monopolio de yo voy a doblar todo el asunto, que a lo mejor no es tanto de México, sino pues también de las casas productoras y de distribuidoras que dicen quiero que el doblaje se haga en tal lugar, pues a final de cuentas termina afectando a las series, porque terminamos escuchando las mismas voces una y otra vez, que es básicamente un conflicto que a mí se me da mucho con este tipo de situaciones. Digo, pienso en actores como Pepe Toño Macías, que tiene demasiados personajes identificables. Lo tenemos haciendo de Deadpool, lo tenemos haciendo el Capitán América, Detective Pikachu, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, no es que haga mal trabajo, de hecho lo hace muy bien, pero el asunto es que tenemos 3-4 personajes con la misma voz, y siento que eso de cierto modo les quita personalidad o peso a sus personajes, porque uno va a terminar diciendo, oh mira, Deadpool es el Capitán América, o Capitán América, esa no es tu película, esa no es tu voz, cosas de ese estilo. Entonces suelen pasar ese tipo de cosas, así que el hecho de que se diversifique el doblaje de las series hacia otros países me parece algo muy bueno, y la verdad es que los doblajes argentinos a mí me gustan mucho. Quizás tengan la situación, a mi parecer, de que muchas voces como que en tono parezcan muy parecidas, pero el asunto es que a final de cuentas hay otras que sí son bastante buenas. Y en el caso de No Game No Life debo decir que se hizo un muy buen trabajo, al menos en el caso de los personajes principales. Hagamos un pequeño y rápido repaso. Como la voz de Sora tenemos a Leonel Arias, que es proveniente de Argentina, que la verdad es que hace un trabajo pues bastante decente. En cuanto a ejecución me parece muy bien, creo que el tipo de voz le pertenece a Sora, pero el asunto es que como que no varía mucho sus emociones, realmente suena siempre de la misma manera, del mismo tono, y no varía demasiado, pero en cuanto a su voz me parece bastante bien, solo sería que se adapte al personaje y que pues llegue a tener otro tipo de situaciones que lo inviten a hacer otro tipo de expresiones. Por otro lado tenemos a Shiro, interpretada por Tamara Beppo, también de Argentina, que pues básicamente es un personaje, pues no quiero decir que es sencillo de hacer, porque pues no deja de ser la típica loli con voz quedita y que no expresa demasiado, que la interpretación me parece bastante bien, excepto cuando tiene que hacer como que voces muy altas, como cuando hablamos de un grito o tener que levantar la voz, creo que se queda como que en un tono muy suavecito, entonces no es como que se exprese demasiado, pero a final de cuentas para el personaje general pues cumple bastante bien. Por otro lado, en lo que se refiere a buenos doblajes, me he fijado que muchas personas se suelen dividir en dos equipos, en los que dicen que la voz se debe de parecer a la versión japonesa y los que dicen que la voz no se debe necesariamente de parecer a la versión japonesa, siempre y cuando ésta sepa lograr una muy buena interpretación y de cierto modo apropiarse del personaje. Y creo que las siguientes dos voces son un ejemplo perfecto de cómo es que esto pues llega a suceder. Y es que las dos voces, las mejores voces que a mí me parecieron, fueron las de Jibril y Stephanie Dola. En el caso de Jibril, interpretada por Jessica Toledo, que algunos conocerán por ser Katara en La Leyenda de Aang y otras voces por ahí, proveniente de Chile, se nota una capacidad actoral que se nota que tiene mucha experiencia más allá de los dos anteriores, y es que con todo y que pues realmente ella no se parece, o sea, la voz que ella interpreta a mi parecer no se parece tanto a la de Jibril, se apropia del personaje, lo hace suyo, las distintas emociones, los diálogos, todo de ello se nota que se adentró al personaje y sabe interpretarlo de buena manera. Y es que Jibril pues a final de cuentas es esta chica como que muy alegre, muy efusiva, pero que tiene sus momentos medio darks, donde tiene que mostrar como que cierta malicia, por decirlo de alguna forma. Y por el lado de Steph tenemos a Rae Bael, proveniente de Argentina, quien aquí según la Wikipedia resulta que es nueva en el doblaje.
doblaje y esta es como que su segunda interpretación, tercera interpretación, y la verdad es que lo hace bastante bien. Se nota que sí es como que nueva, pero al menos en el tono de voz y el cómo lo manejó, creo que sí se adentró muy bien al personaje de Steph, sí se acomodó de buena manera, ya que en un principio pensé que de todos los personajes ella sería la más difícil de interpretar, porque suele ser este personaje muy japonés, ¿no? Esta chica muy gritona, muy efusiva, que siempre está cambiando de humor a cada rato, pasa de la alegría a la depresión demasiado rápido debido a que básicamente la serie se trata de hacerle bullying, y pues realmente ese tipo de personajes son muy complicados, o más bien son los que más fácil se les puede encontrar los fallos porque cambian tan rápido de emociones que terminan mostrando ese tipo de fallas. Y la verdad es que el trabajo de la señorita Rai me pareció estupendo, no solo porque la voz la maneja de una manera muy chillona como su versión japonesa, sino que también mantiene esos tonos de emociones muy tan aleatorios de buena manera. Ciertamente hay algunos momentos donde se le va un poco la situación, pero para ser de sus primeros trabajos creo que lo hizo bastante bien, me quedé sorprendido. Para mí fue la mejor interpretación de toda la serie junto con Jibril. La verdad es que el doblaje de No Game No Life la verdad me parece muy cumplidor, al menos en el caso de los personajes principales, porque en el caso de los otros secundarios o personajes no tan importantes sí se nota como que escogieron voces un poquito pues con acentos más marcados o no tan bien dirigidos y cosas de ese estilo. Entonces en cuanto al doblaje de la serie, pues estamos hablando de un paquete muy mixeado, en muy buenas actuaciones por el lado de los protagonistas, pero un poquito descuidado del lado de los secundarios. Y ya para concluir, solamente me queda decir que No Game No Life, a pesar del tiempo que ha transcurrido, creo que se mantiene como una muy buena serie del género Isekai, que al menos plantea nuevas situaciones, nos plantea una fantasía mucho más trabajada de lo que estamos acostumbrados y bastante diferente. No se trata de tu típico mundo de videojuego o de Señor de los Anillos donde tenemos razas y porque sí, y que realmente los conflictos que se desarrollan no solamente es de espadazos, sino de por medios más estratégicos, por decirlo de cierto modo. Creo que es una serie que plantea cosas bastante interesantes. Tiene cosas malas como el hecho de su humor bastante otaku. Tenemos varios chistes sobre incesto y lolis y cosas de ese estilo, que yo sé que hay gente como que les molesta de cierto modo, pero a final de cuentas no son tan invasivos como en otro tipo de series del mismo género, y al final de cuentas todo el asunto de la serie se plantea en lo que es la cuestión de los juegos, el ganar, vencer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una serie con mucho valor y que no por nada es un anime de que se sigue conversando aún a pesar del tiempo, ya prácticamente más de 6 años que se estrenó. Entonces, sí, vean No Game No Life, aprovechen que está en Netflix, véanla con doblaje si les llama la atención. Como les digo, a mí me ha parecido un muy buen trabajo, al menos por el lado de los protagonistas. Creo que sí es como que aporta demasiado a lo que vendría siendo pues el escuchar a estos personajes con nuevas voces al español. Y por sobre todo creo que es una serie que nadie se debe de perder, al menos aquellos que les guste el mundo del anime. Creo que es una serie que nadie se debe de perder, y quizás, solo quizás, con la esperanza de que pues llegó a servicios de streaming, pues que probablemente pues podamos seguir esperando una segunda temporada. Muchas series pues obviamente teníamos esta inesperanza de que no iban a llegar nuevas temporadas, y aún así es como llegaron. Tenemos los casos de Log Horizon o Railgun o Index, que básicamente varios de esas temporadas tomaron más de 5 años, casi 10 años en el caso de Index, de ser anunciadas para que llegasen. Y es que con los servicios de streaming actuales pues básicamente estamos demostrando que hay mercado para este tipo de series, que sabes que esta serie parece ser que tiene bastante popularidad fuera de Japón, entonces ¿por qué no pushamos una nueva temporada o nuevos contenidos o cosas de ese estilo? Yo lo veo de esta forma. Vean No Game No Life, ya sea en japonés o en español, como ustedes gusten, pero el asunto es que se note que este tipo de contenidos pues se están consumiendo, ¿no? Más allá de la barrera del tiempo y pues de la región en la que se está viendo, si algo es popular, créanme que eso le llama la atención a las compañías y es donde se empiezan a llevar dineros para que se creen este tipo de contenidos nuevos, nuevas temporadas de series que se pensaban muertas y cosas de ese estilo. No Game No Life es un anime que pues se ha mantenido a través del tiempo, y esto es gracias también a su legendario opening que muchos conocen de seguro, pero a lo mejor no han visto la serie y cosas así. Entonces vean No Game No Life, aprovechen que está ahí presente, y si ya lo vieron pues déjenme en los comentarios cómo es que descubrieron la serie, si la vieron en su momento, la vieron después o recién la acaban de ver gracias a que se estrenó en Netflix. Sin más que decir, yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.